Avanzamos en la ronda de entrevistas. Está con nosotros Reinaldo Quintero. Él es presidente de la Asociación Petrolera Venezolana Petropimi. Esto pertenece a la pequeña y mediana empresa del sector. También es ingeniero y expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Bienvenido, señor Reinaldo. Primera página. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Feliz día para todos tus seguidores. Bien, por supuesto, el tema energético petrolero es un tema que no deja de estar en los principales titulares, es un tema que nunca va a dejar de ser actualidad, pero precisamente quisiéramos hacer una fotografía de cómo está el tema energético en Venezuela, luego de que ya al cierre del pasado año 2024 se hizo una serie de proyecciones, por supuesto también un repaso de lo que ha sido el primer semestre. Ya en este momento ha habido una serie de hechos que parecían suposiciones, parecían hipótesis y se concretaron como hechos. ¿Cuál es la radiografía actual? Mira, primero que todo, y siempre lo digo, el petróleo o los hidrocarburos en el hecho social venezolano tiene una relevancia particular y es la columna vertebral de la economía venezolana. No solamente desde la llegada de Chevron, que son casi 103 años, o 112 de Sumaque, y más bien 147 años desde que Petróleo del Táchira se comenzó a explotar para usos industriales, si se quiere, y se perforó el primer pozo, 147 años. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, dentro de este contexto, a través de más de un siglo, largo más que un siglo, Venezuela ha construido una capacidad alrededor de los hidrocarburos y esto va como haciéndose ajuste, porque yo siempre lo simplifico diciendo que el petróleo es 10% petróleo y 90% geopolítica o política. Justamente en ese matrimonio que tiene junto con la economía y la política, bueno, la Venezuela actual no es la misma de hace 50 años, de hace 30 años, de hace 20, ya yendo un poco más a lo que es la historia reciente. Entonces, precisamente, ¿cuál es el estatus actual con todos esos cambios que ha habido y con esas coyunturas, esa interacción con el petróleo? Mira, lo que ocurre es que ahora hemos tomado más conciencia sobre lo que es los hidrocarburos, el negocio de los hidrocarburos, más allá de llenar tu tanque de gasolina o que te llegue el gas o que tengas aceite para tus motores, que en el fondo es lo que censa la población, el que camina, y eso está bien, pero hay una larga cadena de valor industrial desde que tú sacas, la conviertes en otras moléculas y haces plástico desde el gas, o haces gasolina, o haces aditivo, o haces fertilizante. O sea, hay una cantidad de productos que son casi 4.000. Al día de hoy, ¿qué somos? 1.069.000 barriles estamos produciendo y algo más que 3 millones de pies cúbicos de gas. Eso es un poco, es como lo que estamos consumiendo y podemos llegar al doble, ¿no? Exacto, y no quisiera adelantarme, como quien dice, a la pregunta final, a la proyección, pero esa cifra de 1 millón y un poco más de barriles diarios, ¿cuál es la estimación que sea para cierre de año, para el primer trimestre también ya de 2026? Porque estamos ya bastante avanzados en este 2025. Mira, 1.200.000, ¿no? 1.200.000, ojalá... Eso en la capacidad real con la industria venezolana, bueno, con las instalaciones actuales. La capacidad real de nosotros es mucho más, porque nosotros en algún momento estuvimos cerca de los 3 millones de barriles, nuestra infraestructura da para eso, y en algún punto, en los 70, llegamos a 3.700.000 barriles, o sea, realmente podemos más, además tenemos las reservas petroleras más grandes del planeta, entonces, y eso es un tema que se ha discutido mucho, entonces nosotros tenemos mucho más que dar. Lo que sí somos es muy importante, y eso sí lo tienen que entender la población, nosotros somos muy importantes para la matriz energética global, para la estabilidad energética, por eso se da todo los arreglos que se están dando, a pesar de los extremos, a pesar de políticas extremas que son anacrónicas, por ejemplo, medidas coercitivas unilaterales, o ponerse del otro lado, que no va a venir la inversionista, el ultranacionalismo, no. Aquí hay que ser pragmático, eso se llama realpolitik, es un realismo político donde se hacen transacciones económicas e industriales y se capitaliza lo que tú tienes como una ventaja comparativa, que es un recurso, y lo conviertes en beneficio. Justamente en ese 90% de que el tema energético es política con respecto a esa venia que ha dado el gobierno de los Estados Unidos para el retorno de Chevron a Venezuela, algunos señalan, bueno, desde el punto de vista político dicen, bueno, ahora la Casa Blanca está reconociendo al gobierno
del actual presidente, mientras que otros dicen no se trata de un tema de reconocimiento, se trata de un tema de autorreconocimiento de las necesidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos con respecto al petróleo venezolano, con respecto a esos indicadores. Entonces unos dicen, bueno, al dejar que el Chevron regrese están reconociendo a este gobierno, otros dicen no, simplemente juegan a favor de sus intereses. ¿Qué lectura dan desde este gremio de los pequeños y medianos empresarios del petróleo a esta venia de que Chevron pueda continuar operando en Venezuela? Mira, nosotros nos regimos por la Constitución Nacional como principio, aparte de las leyes venezolanas. El presidente se llama Nicolás Maduro, es el presidente constitucional, y nosotros desde ese punto de vista no tenemos duda qué es lo que ha ocurrido con Estados Unidos de Norteamérica, que tienen ellos mismos internamente tienen una fractura de dos tendencias, una que es pragmática y otra que continúa insistiendo en cabeza del secretario del secretario de Estado, Marco Rubio, donde él trata de imponer una política coercitiva donde al fin y al cabo no funciona. No funciona, aquí tenemos que ser pragmáticos. O sea, ellos tienen una necesidad, nosotros tenemos un mercado y a la vez hay un intercambio posiblemente de bienes y servicios, tecnología, etcétera. Aquí hay una cantidad de nacionalidades, no solamente de Brasil, por ejemplo, o de Asia, o de Estados Unidos, mismo Estados Unidos o Europa, que quieren venir a explotar el recurso junto con los venezolanos, recursos venezolanos, porque la soberanía no se entrega, el recurso es venezolano, lo otro es cómo tú lo explotas con modelos asociativos, públicos y privados, que son 4, licencia, empresa mixta, los contratos de participación productiva de hidrocarburos y las alianzas integrales. Entonces esos 4 modelos funcionan, hay gente que está interesada de diferentes nacionalidades, se genera trabajo aquí y para adelante. Esa decisión quizás del gobierno de los Estados Unidos tiene que ver con quizás no dejar la ventana abierta a lo que se hablaba de que quizás, bueno, Rusia, China, Irán, otros países podían tomar ese espacio. Da como ejemplo quizás Brasil, pero son numerosos los países y las empresas, tanto medianas como grandes, que quizás podían estar interesadas en ocupar ese espacio. Eso tendría que ver con esa decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de, bueno, no voy a dejar la ventana abierta a otro, a mal o a bien, con diferencias políticas o ideológicas o de comunicación o un mensaje quizás que va y viene, no voy a dejar el espacio a otro. Mira, Luciana, es más que eso, es una necesidad porque también hay que tenerlo claro y quiero decirlo a todo tu público y a todos los venezolanos que nos oyen. Venezuela es importante la matriz energética global. Y para Estados Unidos particularmente, porque el crudo que ellos producen necesita mezclarse. Y una de las soluciones, una de las alternativas para poder alcanzar lo que se llama sus patrones de refinación es poder combinar crudo liviano que ellos tienen del fracking, por ejemplo del Permian o del Eagle Ford, que son sus áreas operativas o sus áreas de explotación con la venezolana. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Crudo pesado y extra pesado que se mezcla con el de ellos. Y eso le da a ellos la capacidad de poder alcanzar sus patrones de refinación y la necesidad más allá de un antojo político, porque el antojo político es el que tiene el Departamento de Estado, un cambio de gobierno, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esta filosofía. No, esto es un pragmatismo, tú me necesitas. La energía y la información son la base de la civilización humana. Precisamente, bueno, no tenemos una esfera de cristal quizás para ver el futuro, pero quizás ya a la vuelta de la pausa comercial vamos a estar hablando si esta decisión de que Chevron pueda regresar pudiera otra vez revertirse y tener una nueva negativa y una nueva prohibición, quizás partiendo de ese de, bueno, sí necesito, pero me voy quizás en este trimestre basándome en las decisiones políticas. Vamos a debatir esto un poco ya a la vuelta de la pausa, ya venimos.